Vamos a seguir esta mañana con nuestro estudio de Josué. Los que traigan su Biblia vayan buscándole ahí para ir al capítulo 18 y 19. Algo que no hemos mencionado en un rato, pero no es porque se nos haya olvidado, sino porque estábamos viendo el avance de la historia, cómo avanzaba la historia de la nación de Israel, es ese paralelismo que nos presenta la Biblia con la nación de Israel, su historia y su desarrollo, con la historia y el desarrollo del creyente. Cada uno de nosotros podemos aprender mucho cuando vemos qué es lo que le pasó a la nación de Israel. Si se acuerdan, vamos desde Egipto, ¿no? Que salieron de Egipto, pasaron por el desierto, tuvieron rebeldías y historias muy interesantes hasta que se muere Moisés, y ya con Josué pasan a la tierra prometida y la conquistan. Entonces, vamos a ver de la mano con este pasaje esta mañana qué es lo que aprendemos. Entonces, si ya encontraste ahí Josué capítulo 18, vamos a leer unos pedacitos del 18 y del 19, amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur y la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Después viene una descripción de cada tierra, cada ciudad, cada parte que le toca a estas 7 tribus que no habían tomado posesión, y llegamos hasta el versículo 49 del capítulo 19. Y dice así: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias nuevamente porque podemos estar reunidos, Señor, para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Pero no solo eso, sino te pedimos esta mañana que tú toques nuestros corazones, que tú guíes nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Te pido por favor que evites distracciones, que podamos estar enfocados en ti, Señor, enfocados en tu palabra, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en el contexto de lo que hemos estado viendo en todo este libro, podemos decir que en este momento ya termina la guerra. En este momento ya no hay ejércitos, ya no hay reyes que tenían que derrotar, ya Josué y toda la nación los había derrotado. Pero hemos visto vez tras vez que no echaron a todas las personas. Había varios cananeos por ahí que quedaron regaditos por toda la tierra. Vimos también que ya las 2 y medias tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecieron del otro lado del Jordán. Vimos que Judá ya tenía su tierra, los hijos de José, Efraín y Manasés ya también tenían su tierra, y Leví
no le tocaba nada porque el sacerdocio de Jehová era su heredad. Pero entonces llegamos a este punto en donde Josué se da cuenta que había 7 tribus que faltaban de poseer su tierra. A lo mejor estaban a gusto, a lo mejor dijeron, bueno, pues aquí estamos muy cómodos, estamos muy relajados, ya no hay nada que pelear, ya estamos muy tranquilos y pues ya no había tantos problemas. Pero ese acomodo es un peligro que todos sufrimos, ¿no? El aplatanarnos, el quedarnos a gusto y cómodos. Entonces, el problema de esto no es tanto lo que nos puede pasar, porque pues a lo mejor no nos pasa nada. Pero el verdadero peligro de acomodarnos y no hacer lo que Dios nos dice es que podemos truncar el propósito de Dios. Y eso es lo grave, eso es lo verdaderamente grave. Entonces, de la mano con este pasaje vamos a ver primero qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron, y después vamos a ver cómo podemos aplicar algo nosotros. El versículo 1 dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Silo pues, era una ciudad ahí en la zona de Efraín. Y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Entonces es curioso que ese reposo es la misma palabra Silo, y ahí hayan establecido el tabernáculo, ¿no? Y después de esta época que hemos visto ya por varios meses de guerra y de conquista, la nación de Israel establece el tabernáculo como estableciendo esa parte que tenían que seguir de adorar a Dios. Si se acuerdan del tabernáculo, era esa como tienda de campaña gigante, ¿no? En donde podían hacer los sacrificios y holocaustos a Dios. Tenía un lugar santo, tenía un lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa del pan, estaba el candelero, estaba el altar de incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Jehová. Y es en donde el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año y cumplía todo lo que dice la ley. Pero ¿por qué era un paso tan importante como nación? Porque estaban en el proceso de obedecer, ¿no? Estaban conquistando la tierra, pero no estaban establecidos y no habían establecido la adoración a Dios. Entonces no podían obedecer de forma completa, porque gran parte de la ley, si se acuerdan, pues incluía estos rituales y los sacrificios y todo lo que tenían que hacer los sacerdotes. Entonces, el propósito de esto es que toda la nación pudiera conocer a Dios, toda la nación pudiera estar bien con Dios, que con los sacrificios estuvieran limpios delante de Dios. Y bueno, ya estableciendo el tabernáculo, podían estar, vamos a decir, protegidos como nación bajo la obediencia completa. Pero esa obediencia completa no estaba completa, porque aunque levantan el tabernáculo, se quedaron ahí muy a gusto. Se quedaron un poco cómodos y no habían obedecido lo que Dios les había dicho, ¿no? Porque pues, les había dicho, vayan y conquisten y posean la tierra. Por eso el versículo 2 nos dice, y habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no se habían repartido su posesión. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Pues estaba ahí toda la congregación, pero desde el capítulo 13 vimos que ya les habían repartido la tierra, ya les habían dicho más o menos sus secciones y todo. Sin embargo, Josué, vemos en este versículo que los confronta. Les dice, ¿por qué no han ido a poseer la tierra que les tocó? O sea, ¿qué les falta, no? ¿Por qué esa negligencia? Si se acuerdan, cuando vimos la definición de diligencia, pues la negligencia es lo opuesto, ¿verdad? Esa falta de aplicación, esa falta de diligencia en el cumplimiento de una obligación, de un encargo, de un trabajo. La diligencia, por el contrario, es el interés, ¿no? Que le ponemos interés, rapidez, esmero y eficacia a la realización de un trabajo, de un encargo o de una obligación. Y podríamos clavarnos aquí y decir, no, bueno, es que la Biblia habla muchísimo de la diligencia. Es un principio universal en la Biblia. No, nunca va a haber escasez en la casa del diligente, ¿no? Tenemos que ser como las hormigas, diligentes y trabajadoras. Pero muchas veces se puede confundir la provisión de Dios, o sea, la confianza que tenemos en que Dios nos va a proveer, se puede confundir con la falta de esfuerzo o diligencia que tenemos que tener para hacer las cosas que Dios nos dice. Hay un pasaje que casi siempre lo usamos para inspirar confianza y para animarnos, que es Mateo 6:26. Dice así, mirad a las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Lo han escuchado? Y siempre estamos usando este versículo para decir, ve cómo es Dios, es lindísimo, ¿no? Nosotros valemos obviamente más que las aves. Y si Dios alimenta a las aves, pues cómo no nos va a alimentar a nosotros. Pero podemos aprender más de este versículo si ponemos atención a cómo Dios alimenta a las aves. Las aves no se quedan en su ramita o en su nido y abren la boca al cielo para que les caiga comida. Las aves todos los días salen a buscar, y la provisión de Dios está en que encuentran. O sea, Dios siempre les da algo de comer, pero ellas hacen su parte. Ellas hacen su parte en esta promesa. Y es lo mismo que tenemos que aprender nosotros. Hay que hacer nuestra parte. Y eso es lo que Josué les está recriminando, ¿no? O sea, Dios ya derrotó a los enemigos. Ya les repartimos su tierra. ¿Hasta cuándo van a ser negligentes en ir y tomar posesión de ella? Es decir, la culpa no era de Josué. Él ya había hecho su parte, ya había conquistado, ya había dividido, ya había reconocido, y ellos estaban muy a gusto, se quedaron muy tranquilos, y ese no era el plan de Dios, ¿no? A lo mejor ellos dijeron, bueno, pues si Dios es el que derrota a todos, pues yo estoy aquí muy a gusto, Dios es el que va a hacer la obra. Pero el encargo, lo que Dios les había dicho a la nación es, vayan y tomen posesión. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo les doy. Y yo voy a derrotar a sus enemigos y yo voy a hacer todo esto, pero ustedes vayan y hagan su parte. Ese era el encargo. Y ellos habían sido negligentes. Entonces Josué, como un buen líder, se da cuenta de esto y les pega un jaloncito de orejas, ¿no? Le dice, a ver, oigan, pues a ver, 7 tribus, ¿qué onda? Ya vino Judá, ya vino por ustedes, ¿por qué no quieren tomar posesión? Entonces les da una pequeña exhortación. ¿Y cómo reaccionan estas 7 tribus? ¿No? Cuando son confrontados, lo que podemos aprender nosotros es cómo reaccionan. Van de 3 en 3, son diligentes, recorren la tierra, la dividen en 7 partes, regresan con Josué y Josué se la reparte. Un ejemplo está en el capítulo 19, versículo 47, en el territorio que recibe la tribu de Dan. Dice el versículo 47, y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola le hirieron al filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces está muy padre porque estas tribus obedecen a la exhortación de Josué, hacen caso, van, toman posesión, y los hijos de Dan se dan cuenta, pues oye, espérame, no nos alcanza. Y no regresan con Josué, oye, es que no nos alcanza, y así. ¿Qué hacen? Van y conquistan otra tierra, ¿verdad? Dicen, oye, pues vamos a conquistar esto, y al obedecer, ellos en primera persona descubren la ayuda de Dios. Ven cómo Dios los ayuda y logran el objetivo que tenían. Entonces, después de una exhortación así, las tribus reaccionan y ponen manos a la obra. Y esta es la reacción que debemos de tener después de una exhortación, ¿no? Después de que Dios nos hace un encargo. Y entonces dice el último versículo que y acabaron de repartir la tierra. Entonces, es un gran paso, ¿no? Se cierra un capítulo importantísimo en la historia de Israel, porque ya conquistaron, como quien dice, la tierra prometida. Sabemos que no hicieron todo bien, sabemos que dejaron a muchas personas ahí, que en el futuro les iba a traer problemas, pero aquí se cierra un gran capítulo, es un gran paso como nación. Y cuando hay una de estas grandes divisiones, podemos aprovechar para hacer un repaso de lo que dijimos al principio cuando empezamos a estudiar el libro de Josué, que la nación de Israel es un cuadro del creyente. Entonces vamos a ir haciendo el paralelismo por si se lo perdieron o si no lo habían escuchado, pero empezamos con la nación de Israel esclavos, ¿no? Esclavos en Egipto. Y de la misma forma el creyente pues empieza siendo esclavo del pecado. Llega Dios y los libera de esta esclavitud, de la misma forma que el creyente es liberado de la esclavitud del pecado. Una vez que salen de Egipto, son bautizados, como dice 1 Corintios 10:2, en la nube y en el mar, de la misma forma que el creyente es bautizado en el Espíritu Santo y en agua. Después Dios establece su ley con la nación de Israel. Les dice esto es lo que tienen que hacer.
De la misma forma que el creyente, una vez que es liberado, tiene que obedecer a Cristo, ya no obedece a la carne y al pecado. Y en el momento que nos dicen que tenemos que obedecer algo, nuestra fe es probada, se pone a prueba nuestra fe. Y solo los que creen, solo los que obedecen, son los que crecen. En el caso de la nación de Israel, los que no creyeron y no obedecieron se quedaron en el desierto. Los creyentes igual. Los que no creen y no obedecen se estancan, se quedan en el desierto. Y aquí vemos la primera gran bifurcación de la historia después de Moisés. Es Moisés y la ley, y después vemos a Josué y la victoria, ¿no? Lo que no pudo hacer Moisés y la ley, sí lo pudo hacer Josué dando la victoria, que es un cuadro de Jesús para el creyente. Entonces, la tierra prometida, una vez que la conquistan, es un cumplimiento parcial de la promesa. No, la tierra prometida no era el reposo final, ¿no? El reposo final lo seguimos esperando. De la misma forma que el creyente, una vez que es rescatado, de eso no se trata del reposo final. Todavía estamos esperando ese suceso. Y Josué, con el poder de Dios y con la ayuda de Dios, conquista toda la tierra. De la misma forma que el creyente va de victoria en victoria, conquistando la carne, conquistando el pecado, destruyendo todos esos ídolos que nos pueden alejar de Dios. Pero ¿cuál es la finalidad de esta victoria? Que Dios reine. Que Dios reinara en la nación de Israel, así como es el objetivo que Dios reine en nuestras vidas. Entonces, ya que tienen esta victoria, entonces ahora sí establecen la adoración a Dios. Ponen el tabernáculo y dicen, aquí vamos a adorar a Dios. Y nosotros también tenemos que establecer esta adoración a Dios. Pero todo esto no termina aquí. O sea, la historia apenas está empezando. La historia de Israel apenas está empezando. La historia del creyente apenas está empezando, porque están poniendo el fundamento para poder cumplir el propósito de Dios. Entonces es muy padre ese paralelismo, porque podemos ver en qué etapa estamos. Entonces, como creyentes, a algunos solamente les basta con salir del mundo y hasta ahí se quedan. Yo nada más quería ser rescatado y aquí se quedan, ¿no? Otros se quedan en el desierto por su rebeldía, por su falta de fe, por su falta de obediencia, y pues nunca van a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Otros no dejan que Dios les ayude a conquistar la carne, a conquistar el pecado, a conquistar esas cosas que nos estorban para cumplir el propósito de Dios. Pero una vez que entregas tu vida, una vez que dices, va, perfecto, una vez que experimentas la victoria que Dios, establecen el culto a Dios, esa adoración que dices, ok, yo ahora voy a adorar a Dios y Dios es mi jefe y vamos para adelante. Y mucha gente piensa que este culto es el domingo. Antes iba a otro lado, ahora los domingos vengo acá. Y ahora y hasta muchas personas le dicen el culto. Y dices, ok, pues es una expresión, lo entiendo. Pero ¿cuál es el culto que Dios quiere? No era el hecho de establecer el tabernáculo, como en el caso del creyente, no es el hecho de simplemente ahora venir al domingo. Cambiamos perritos por gatitos y ya. Para entender un poco a qué se refiere el culto desde el punto de vista de Dios, tendríamos que ir a Romanos. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, por favor. Me dicen amén cuando lo tengan. Romanos capítulo 12 es un pasaje que hemos escuchado muchas veces y ahorita van a ver por qué. Dice, versículo 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Alguien lo había escuchado? Amén, muchos lo habíamos escuchado. Entonces, es interesante que dice que el culto racional, ¿cuál es el culto racional? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú estableces el culto a Dios cuando te presentas a ti mismo, presentas tu cuerpo como sacrificio vivo. Santo, quiere decir apartado para Dios. Ese es el culto que Dios quiere. Que entreguemos nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestras opiniones, nuestros planes como sacrificio a Él. Porque entendemos que ahora vivimos para Él, para sus propósitos. Ese es el culto que Dios quiere. Y dices, bueno, eso está padrísimo, pero ¿cómo le hago? Vamos al versículo 2, porque están juntos y vienen seguidito y también lo han escuchado. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dices, ok, yo quiero establecer mi culto con Dios.
Entonces te presentas como sacrificio vivo, y para poder lograr hacer esto tienes que tener un trasplante de cerebro. Tienes que quitar tu cerebro, tus ideas, tus pensamientos, tus planes, y sustituirlo por la mente de Cristo. Dice, renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Es interesante el orden en el que está, porque en el contexto de este pasaje lo que está tratando de explicarnos Pablo es el para qué vivimos ahora que conocemos a Cristo. Ahora que estableces tu culto, ahora dices, ok, ahora vivo para Cristo. Para que eso suceda tienes que cambiar de opinión, tienes que sustituir tus ideas con las ideas de Cristo. Y dices, y entonces, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estamos hablando de que Dios reparte cosas, ¿verdad?, para sus propósitos. Estamos viendo que Dios repartió la tierra entre la nación de Israel para sus propósitos. Entonces, ¿qué repartió a nosotros? Nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Porque Dios lo que está haciendo es que está repartiendo personas con dones espirituales para sus propósitos. Dices, ay, pero ¿de dónde sacas eso? Versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces dices, espérame, esto está muy interesante, porque un cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene que estar haciendo su parte, y cada parte sirve para algo, cada parte tiene una función en el cuerpo. Y para que podamos lograr esto tenemos que empezar primero por cambiar nuestro entendimiento de las cosas. Tenemos que presentarnos nosotros como sacrificio vivo delante de Dios. Y a lo mejor esto suena como muy complicado. Del versículo 1 al versículo 8 está complicadísimo, ¿no? Pero, ¿qué dice el versículo 6 y el 8? Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con la alegría. Esta es una típica lista de los dones que Dios ha repartido para que cada quien haga su función. Entonces, hasta aquí del versículo 1 al versículo 8 dices, híjole, esto está muy difícil, porque tengo que entregarme yo, y mis sueños y mis ideas y todo, y sustituirlos con las de Cristo. Después, tengo que presentarme como sacrificio vivo. Después, tengo que cambiar todas mis opiniones. Después, tengo que entender que soy parte de un cuerpo. ¿Saben qué? Vamos a brincarnos todo esto y vámonos directo al versículo 9, en donde viene una lista de cosas que podemos hacer, y empezamos aquí. Dice, el amor sea sin fingimiento. Ok, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Padrísimo. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Cómo le pusieron ahí de las Biblias? Deberes cristianos. Entonces pensamos que es una lista de cosas que tenemos que hacer, y pues empezamos con la parte más fácil, no empezamos por el principio. Dices, oye, espérame, es que para poder, andar en el camino de Dios, para poder cumplir con los deberes cristianos, tienes que empezar por entregarte a ti mismo. Tienes que renovar tu entendimiento y sustituirlo por las cosas que Dios dice, para entonces poder vivir conforme a su voluntad. Pablo nos está explicando cuál es el propósito de las cosas que Dios nos ha dado, de las cosas que nos ha repartido. Ya no podemos vivir para nosotros, porque tenemos que vivir para Cristo y para sus propósitos. Entonces, de la misma forma que Dios repartió la tierra a los hijos de Israel, Dios reparte su espíritu a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada miembro, hagamos nuestra parte. Porque nadie se puede quedar sin propósito. No hay una sola parte del cuerpo que no sirva para algo. Y lo mismo pasa en la iglesia. Todos tenemos un propósito, y todos hemos recibido algo que Dios nos ha dado para ponerlo ahora sí que a la obra, manos a la obra, para ponerlo, para trabajar para Dios.
Entonces, cuando nos topamos con estos pasajes, ¿no?, que te dicen lo que Dios quiere, te dice lo que tenemos que hacer, me viene a la mente Mateo 7:26, ¿no? Este hombre que edifica su casa sobre la roca y el que edifica su casa sobre la arena. Porque dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, el problema es escuchar lo que Dios dice y no ponerlo en práctica. Entonces, ya que sabemos esto, ya que sabemos el propósito, por qué Dios nos da lo que nos da, imagínate que Jesús estuviera entre nosotros como Josué estaba con los israelitas. O sea, ¿no crees que nos preguntaría, bueno, ¿hasta cuándo van a ser negligentes en hacer lo que yo les he dicho? ¿Hasta cuándo no van a usar lo que yo les he repartido? ¿Hasta cuándo van a entender que tienes que hacer mi voluntad? Nos podría dar ahí un jalón de orejas, ¿no? Porque este principio de la Biblia de ser diligentes funciona obviamente en todo lo natural. Si tú vas al gimnasio, pues eres diligente, vas a ver resultados. Si tú comes bien, si tú trabajas bien, vas a ver resultados. Pero la Biblia nos exhorta, nos anima a que lo hagamos en las cosas espirituales. Acompáñenme a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 27. Amén. Dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nuevamente el tema de que Dios nos da algo. ¿Para qué? Para que trabajemos para las cosas que son para vida eterna. Entonces, cosechamos lo que sembramos. Eso también es un principio bíblico. Y todas las tribus de Israel sembraron desobediencia, sembraron dejar a estas naciones vivillas, ¿no? Sembraron recibir beneficios económicos en vez de obedecer a Dios. ¿Y qué cosecharon? Pues problemas. Cosecharon problemas para las siguientes generaciones. Cosecharon sus consecuencias de haberse mezclado con estas personas, de ser influenciados por ellos y sus dioses ajenos. Y a lo mejor ellos no lo vieron en primera instancia, pero las siguientes generaciones sí. Acabaron siendo oprimidas, acabaron siendo controladas por todas las naciones de su alrededor. Pero todo esto que estamos viendo en Josué sucedió porque no entendieron que la tierra prometida no era la promesa. O sea, Dios les prometió la tierra prometida, pero para otra cosa, había algo más. Esa solo era una parte, solo era el principio, ¿no? Silo, este lugar donde establecen el tabernáculo, no era Silo, el descanso, el reposo eterno que Dios les había prometido. O sea, todavía no llegaba, era simplemente una parte. Entonces todavía faltaba muchísimo que hacer como nación, ¿no? Todavía faltaba mucho que hacer para que se cumpliera todo lo que Dios quería. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces los que entendemos la salvación podemos decir, bueno, pues ya estoy salvo, ¿no? Ya Cristo venció y pues ahora nada más tengo que esperar a que regrese Jesucristo, ¿no? Porque pues digo, ¿qué cosa más importante hay que la vida eterna? Sí, amén, gloria a Dios, porque tenemos acceso a la vida eterna por creer en Cristo. Pero mientras regresa, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Acompáñenme a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. En lo que regresa Cristo, o en lo que nos muramos, tenemos algo que hacer. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha encargado. Mira lo que dice, versículo 5, amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, este es el camino que nos están dejando de crecimiento. ¿Y este camino con qué empieza? Con la fe. O sea, cuando tú crees en Cristo, naces. Pero cuando un bebé nace, pues ese no es el punto, ese es el principio. Acaba de empezar. El proceso tienes que decir, ok, a la fe, ¿qué tienes que añadirle? Virtud. Y luego a la virtud, ¿qué? Conocimiento.
al conocimiento que más, dominio propio, y así te vas. O sea, Pedro nos está dejando el caminito de crecimiento que tenemos que seguir como creyentes, como seguidores de Cristo. Miren lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si tú conoces a Jesucristo, tienes que seguir este proceso porque no puedes estar ocioso, no debes estar sin fruto. Si tú conoces a Cristo, este es el camino que tienes que seguir. ¿Estás vivo? Ahí está, eso es lo que tienes que hacer. Y vean lo que dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, si tú no estás creciendo en el proceso, si tú no estás haciendo esto que te está diciendo el versículo 5 al versículo 7, básicamente te estás olvidando de lo que Jesucristo hizo por ti. Porque Jesucristo no te salvó para que estés sentado y esperes la salvación y la eternidad. Jesucristo no te salvó para que estés ocioso, para que estés sin fruto. Y Pedro, si se fijan en el resto del pasaje, les está diciendo esto porque él ya se iba a morir. Él ya estaba a punto de partir. Y dice, chin, ya me dijo Dios que ya llegó mi tiempo, ¿qué les digo? Y él escoge sus palabras bien cuidadosamente diciendo, ¿qué es lo más importante que les tengo que decir ahora que me voy? Les tengo que recordar que esto es lo que tienen que hacer. De esto se trata la vida. ¿Por qué? Porque aún después de abandonar el cuerpo, que dice el versículo 14 y 15, quiero que tengan estas cosas en memoria, que se acuerden de estas cosas, que para eso estamos aquí, para traerle fruto a Jesucristo. Y podemos entender también que Pedro estaba tranquilo, estaba seguro, estaba convencido de a dónde se iba a ir él, pues porque había confiado en Jesucristo, ¿no? Había creído en el Hijo de Dios. Y eso es algo que está disponible para todos, pero ahí empieza el caminito. Por eso empieza con la fe. Porque cualquiera que cree en el Hijo tiene la vida, ¿no? Y cualquiera que cree en el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, puede ser hecho Hijo de Dios por la fe. Pero de la misma forma que a la nación de Israel, el salir de Egipto fue solamente el principio, este término que conocemos como la salvación, el nacimiento, es solamente el principio. Y como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que tener en la vista el plan final, el plan completo, ese reposo al que todos aspiramos a llegar, al reposo que tenemos la esperanza que vamos a ir por haber creído en el Hijo. Y mientras, ¿cómo le haces para crecer este proceso? Para ir pasando por este proceso del versículo 5 al versículo 7. Pues cuando tú crees en el Hijo, Él te manda su Espíritu Santo. Te manda el Espíritu Santo de Dios que va a morar dentro de ti. Y al tener el Espíritu, tenemos el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Ustedes creen que en verdad creemos que no es para hacer algo? ¿En verdad creemos que no nos ha dado nada? O sea, el Espíritu Santo viene junto con dones, viene junto con cosas que vamos a tener que hacer como miembros de un cuerpo. Entonces podríamos decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a ser negligentes en descubrir qué es lo que nos tocó? ¿No? De la misma forma que Josué les dice, vayan y vean qué fue lo que les tocó, tráiganmelo, lo seccionamos y vamos a repartirlo. O sea, porque tenemos que usar lo que Dios nos da para sus propósitos. Y lo increíble es que no es una cuestión de conocimiento, es solamente entender y conocer cuáles son los dones, sino que los tenemos que poner en práctica. Y Dios nos puso en una familia, dentro de un cuerpo, para poder descubrir para qué servimos, ¿no? Este proceso de crecimiento que dice Pedro no se puede tener si no eres parte de una familia, ¿no? Como las familias. O sea, por eso Dios le pone tanta importancia a las familias, porque así es como entendemos ese proceso. O sea, desde un niño, desde que nace, hasta que es un adulto ya independiente. Y ese es el proceso del discipulado, que se tiene que llevar a cabo dentro de la iglesia. Por eso el encargo de Jesús fue ir y hacer discípulos. Ir y cuidar a estos niños que van a nacer y llévenlos por ese proceso de crecimiento hasta que aprendan todo lo que yo les he enseñado y que lo guarden y que cumplan también su propósito. O sea, tenemos que ser parte de la iglesia para edificar el cuerpo, porque somos parte de este cuerpo. Y entonces, si yo necesito hacer algo, yo uso mi cuerpo.
Necesito agarrar agua, pues uso mi cuerpo. Necesito comunicar algo, pues uso mi boca, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado un cuerpo para que entendamos que si somos el cuerpo de Cristo, lo que Cristo va a hacer en este mundo lo hace por medio de la iglesia. Eso nos enseña su palabra. Y si nosotros no estamos haciendo nuestra parte, el cuerpo no funciona bien. El cuerpo pues, está medio tullido, medio lisiado, medio enfermo. Y somos nosotros los que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando buscamos lo que Dios nos ha dado, cuando estamos interesados en ver lo que nos ha repartido, lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, usamos lo que nos dio para glorificarlo a Él, para cumplir sus propósitos. Nosotros como miembros de un cuerpo, nosotros como iglesia entonces. Y lo padre, el buen ejemplo que nos deja este pasaje, es que de la misma forma que las tribus que fueron exhortadas reaccionaron y pusieron en práctica lo que Josué les estaba jalando las orejas, como quien dice, les cayó el 20. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Decir, ok, perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer? Saliendo de aquí el día de hoy, tenemos que empezar a hacer lo que nos corresponde. Tenemos que hacer lo que nos corresponde para que la iglesia esté más unida, para que la iglesia funcione como debe funcionar, para que cada uno de nosotros descubramos la función que tenemos dentro del cuerpo, para entonces así, como familia, hacer la voluntad de Dios. Para entonces, como familia, glorificar a Dios con nuestras vidas y agradecerle a Dios, gracias por esta familia, gracias porque soy parte, gracias porque tengo una función. Y entonces sí vamos a ver para qué Dios nos tiene aquí, en esta familia, en esta ciudad. Porque entonces Dios va a tener un cuerpo que sí funciona y vamos a poder ser utilizados por Él para sus propósitos. Vamos a ver. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos que inventar el hilo negro. Gracias porque nos dejas claramente escrito, Señor, para que podamos ir todos los días y recordar cuál es tu plan, Señor. Yo esta mañana te pido que como iglesia descubramos cuál es nuestro propósito aquí en La Paz, Señor, aquí en México, aquí en el mundo en 2021, Señor. Te pido que como iglesia tú nos reveles, Señor, para qué nos tienes aquí. Te damos muchísimas gracias por la salvación y te pedimos que te podamos ser útiles, Señor. Gracias por habernos repartido cosas, gracias por habernos repartido personas, Señor, que tenemos muchos miembros y tenemos muchos dones repartidos entre nosotros, Señor. Te pido por favor que los podamos poner en obra para tu gloria, para cumplir tus propósitos, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.